Hola, para quien no me conozca, soy Agustín Villalba Zabala, funcionario de Administración Local y profesor asociado en la Universidad de Cantabria, así como profesor tutor en la Universidad Nacional de Educación a Distancia. En esta ponencia os voy a hablar de los estados de alarma, excepción y sitio. Y si bien su destinatario principal son opositores, también puede ser de interés a aquellos estudiantes de Derecho Constitucional, así como a cualquier otra persona que pueda mostrar interés en la regulación de estos estados excepcionales. A continuación, a través de un esquema, os explicaré las principales características que presentan estos estados excepcionales. Para a continuación, en esa idea opositora, plantearos 10 preguntas de tipo test a través de las cuales interactuaremos en la medida que daré una serie de segundos para que se pueda responder a las mismas y a continuación mostraré cuál es la respuesta correcta para seguidamente explicar las razones de dicha respuesta correcta. Pues venga, vamos a por ello. A modo introductorio, diré que el actual estado de alarma en el que nos encontramos desde el pasado 14 de marzo es el segundo declarado dentro de la historia constitucional reciente. El primero tuvo lugar en el año 2010, que salió al paso de una huelga de controladores aéreos a fin de normalizar el tránsito aéreo. No obstante, desde mi punto de vista, el estado de alarma ahora declarado como consecuencia de la crisis sanitaria del coronavirus tiene una mayor relevancia y una mayor profundidad. Bien, tenemos aquí el esquema que os comentaba, en el cual se explican los diferentes aspectos de estos tres estados excepcionales. En primer lugar, podemos observar la regulación de los estados de alarma, excepción y sitio. Normalmente, los opositores focalizamos esa regulación en el artículo 116 de la Constitución, pero no podemos perder de vista que hay otros artículos dentro del texto constitucional que igualmente hacen una mención más o menos profunda a los estados de alarma, excepción y sitio. Uno de ellos, quizá también el más conocido, es el artículo 55.1, que se sitúa dentro del título primero de la Constitución dedicado a los derechos y deberes fundamentales, concretamente en el capítulo quinto. Este capítulo quinto que se refiere a la suspensión de los derechos y libertades. Luego comentaremos un poco más sobre él. Asimismo, y mucho más desapercibido, pasa el artículo 117.5 de la Constitución. Si bien este lo único que hace es una remisión a una ley que habrá de regular las funciones de la jurisdicción militar con ocasión de estos tres estados excepcionales. Finalmente, el artículo 169, artículo con el que se cierra el articulado, valga la redundancia, de la Constitución y que dentro del título décimo dedicado a la reforma de la constitucional, a la reforma constitucional, establece que no podrán iniciarse ninguna reforma de la Constitución durante la declaración de cualquiera de estos estados. Por lo demás, estos preceptos constitucionales tienen su regulación de desarrollo en una ley orgánica, que es la Ley Orgánica 4/1981 de 1 de junio. Así como tenemos dentro del reglamento del Congreso del 10 de febrero de 1982 los artículos 162 a 165. Quiero detenerme un instante en la ley principal que desarrolla el artículo 116 de la Constitución, ya que para el opositor es importante saber que esta ley, como acabo de mencionar, ha de tener carácter orgánico. Lo digo por aquello de preguntas de tipo test que se refieran a qué tipo de norma jurídica regulará esta u otra materia. En este caso, insisto, referido a los estados de alarma, excepción y sitio, ha de ser una ley de carácter orgánico.
Esa ley de carácter orgánico, repito, es la Ley 4/1981 de 1 de junio. Bien, a continuación, si analizamos los apartados segundo a cuarto del artículo 116 de la Constitución, nos encontramos las características fundamentales de esos estados de alarma, de excepción y sitio. Voy a comenzar por hablar sobre la declaración de cada uno de estos estados. Y dentro de la declaración, al órgano competente que le corresponde declarar el estado, así como los requisitos necesarios para su declaración. En primer lugar, en cuanto al órgano competente para declarar el estado de alarma, este es el gobierno. Entre comillas, el gobierno. Típica pregunta, también con carácter general de tipo test, en el ámbito competencial, es diferenciar si la competencia que se trate corresponde a un órgano colegiado o a un órgano unipersonal. En este sentido, pues, cuando hablamos de los estados de alarma, excepción y sitio, la declaración siempre corresponde a un órgano colegiado. Consecuentemente, repito, el estado de alarma por el gobierno. En su contrario, no corresponderá declarar el estado de alarma al presidente del gobierno, por más que éste tenga su protagonismo dentro del gobierno. Lo mismo sucede con el estado de excepción, que como se puede ver en la diapositiva, su declaración también le corresponde al gobierno. Y finalmente, el estado de sitio, la competencia se ubica en el Congreso. Por tanto, podemos ver que de los tres estados, los dos primeros se encuentran en competencia del Poder Ejecutivo y el estado de sitio, la competencia pasa al Poder Legislativo, más concretamente al Congreso. Cuando digo el Congreso, no estoy diciendo las Cortes Generales ni estoy diciendo el Senado. De nuevo, en clave opositora, sería una típica pregunta de tipo test, a quién le corresponde declarar el estado de sitio, cuyas respuestas podrían ser del tenor A al Congreso, B al Senado, C a las Cortes Generales, D al Gobierno, por ejemplo. Insisto, competencia del Congreso. En cuanto a la segunda cuestión relacionada con la declaración de cada uno de estos estados, esto es, los requisitos, si nos situamos en el estado de alarma, el primero de los requisitos es que esa declaración del estado de alarma por parte del Gobierno se realizará mediante decreto de Consejo de Ministros. Y el segundo requisito, al modo de obligación para el Gobierno, es dar cuenta, o lo que es lo mismo, comunicar al Congreso la declaración del estado de alarma. Respecto a la declaración del estado de excepción, nos encontramos tres requisitos. En primer lugar, la solicitud que tiene que hacer el Gobierno al Congreso para que éste, en segundo lugar, le autorice la declaración del estado de excepción. Y finalmente, una vez autorizado el Gobierno por parte del Congreso, corresponderá al Gobierno declarar el estado de excepción mediante decreto acordado en Consejo de Ministros. Sobre este último particular, extiéndase también al estado de alarma, el instrumento jurídico para declarar tanto el estado de alarma como el estado de excepción es un decreto. Por tanto, no es necesario un decreto ley, una norma con rango de ley, en forma de decreto ley, ni de decreto legislativo, ni otro tipo de reglamento alternativo al decreto, como podría ser una orden ministerial. Lo digo por aquello también de las preguntas de tipo test sobre este particular. También llamar la atención en relación con el decreto, puesto que el decreto es un instrumento jurídico cuya competencia corresponde aprobar no solo al Consejo de Ministros, sí en este caso, obviamente, para declarar el estado de alarma o el estado de excepción, sino que el decreto es un instrumento jurídico que es competente también para aprobarle el presidente del gobierno. Repito, no para declarar ni el estado de alarma ni el estado de excepción,
cuya competencia es del Gobierno a través de decreto del Consejo de Ministros. Finalmente, el estado de sitio, los requisitos serían, en primer lugar, propuesta del Gobierno dirigida al Congreso y, en segundo lugar, declaración del estado de sitio por parte del Congreso. En este caso, estableciéndose en la Constitución la mayoría exigible para declarar el estado de sitio por parte del Congreso, mayoría absoluta. Consecuentemente, con esto último, otra pregunta tipo test al uso sería en relación con la mayoría exigible para que el Congreso declarase el estado de sitio. A, mayoría simple; B, mayoría absoluta; C, unanimidad; D, cualquier otra respuesta que queráis. Mayoría absoluta. Bien. Una vez visto cómo se declara, por quién y los requisitos que precisa la declaración, tanto del estado de alarma como de excepción como de sitio, la siguiente cuestión que aparecen en los citados apartados 2 a 4 del artículo 116, respectivamente para el estado de alarma, para el estado de excepción y para el estado de sitio, es en cuanto al plazo. En este caso hay que hablar de un plazo posible inicial y las posibles prórrogas. En cuanto al plazo posible inicial, para el estado de alarma, el artículo 116, apartado segundo, establece que podrá declararse por un máximo de 15 días. En este caso, también podría versar una pregunta de tipo test sobre este particular. ¿Cuál es el plazo por el cual se puede declarar el estado de alarma? A, 15 días; B, cualquier otro plazo que estiméis oportuno; C, máximo 15 días. Quiero incidir en el máximo. Esto significa que el Gobierno podría declarar el estado de alarma por un plazo, obviamente, inferior a 15 días, si así lo estima oportuno. El actual estado de alarma declarado lo fue por un máximo de 15 días. No obstante, como acabo de indicar, podría ser por un plazo inferior a 15 días. Esto de el máximo y este tipo de expresiones también juega mucha importancia en las preguntas de tipo test. En segundo lugar, para el estado de excepción también se establece en la Constitución el plazo por el cual podrá declararse. En este caso lo hace el apartado tercero del artículo 116 y establece un plazo máximo de 30 días. Lo mismo que acabo de decir para el estado de alarma sirve para el estado de excepción. Tenemos que tener en cuenta la expresión máximo. Finalmente, para el estado de sitio, la Constitución, concretamente el apartado cuarto, no establece plazo máximo alguno. Lo refiere al Congreso, que habrá de determinar el plazo por el cual estime oportuno declarar el estado de sitio. Inmediatamente podríamos hacernos una pregunta relativa a estos distintos plazos máximos que se establecen en la Constitución, inclusive en el estado de sitio no estableciéndose ningún plazo máximo. La respuesta estaría determinada por el significado de estos tres estados, en el que el estado de alarma se va a declarar en su caso por una situación o circunstancia de menor gravedad; el estado de excepción en el caso de que la situación o la circunstancia sea más grave; y finalmente en la situación más grave cabría declarar el estado de sitio. En todo caso lo veremos un poco más abajo. Esto determina que el constituyente, a la hora de redactar la Constitución, entendiera que en el estado de alarma esa menor gravedad podría solventarse estableciéndose hasta ese máximo de 15 días.
Sin embargo, para cuando no fuera suficiente el estado de alarma y hubiera de declararse el estado de sitio, esto determinaría que la situación o la circunstancia que ha determinado la declaración fuera más grave. Y consecuentemente el constituyente estimó ese plazo máximo de 30 días. Y siguiendo esta idea, pues en el estado de sitio de la mayor gravedad decidió no establecer plazo máximo. Consecuentemente, será el que las circunstancias de la mayor gravedad, la situación de la mayor gravedad, pues lleve al Congreso a determinar cuál haya de ser ese plazo por el cual declare el estado de sitio. En cuanto a las prórrogas, pues también nos encontramos dentro de los respectivos apartados 2, 3 y 4 una diversidad regulatoria. Si empezamos por el estado de alarma, pues la Constitución, en el apartado segundo del artículo 116, no determina ningún plazo al respecto, ¿vale? Luego explicaré pues esas preguntas que ahí se establecen. En el estado de excepción sí que alude a una prórroga por otro plazo igual, Y finalmente, pues en el estado de sitio no se establece ningún plazo para la prórroga de este estado. Bien, eh, en cuanto al primero, al estado de alarma, eh, al no establecerse en la Constitución cuál haya de ser el plazo de prórroga, pues la pregunta inmediata que surge es si aplicando analógicamente lo regulado en el apartado tercero para el estado de excepción, podríamos concluir que será por otro plazo igual. Y yendo más allá, también nos podremos preguntar qué significado tiene ese otro plazo igual. Si el inicialmente establecido, que recordemos para el estado de alarma podría ser hasta 15 días, pero que también podría ser que el estado de alarma hubiese declarado, por ejemplo, por 10 días, consecuentemente, otro plazo igual significaría que podría declararse hasta 10 días, como en el ejemplo inicialmente declarado, o hasta el máximo de 15 días que se establece en el texto constitucional. Bueno, la respuesta, que lo tenéis ahí, es tanto como decir que ni aplicación analógica de lo establecido para el estado de excepción, ni consecuentemente planteamientos de si puede establecerse esa prórroga por un plazo igual al inicialmente establecido o por un plazo de nuevo máximo de 15 días. La respuesta habría que encontrarla en ese plazo máximo de 15 días. Ha de entenderse que si inicialmente se establece un plazo máximo de 15 días, la ausencia de regulación en el apartado segundo del 116 nos ha de llevar a la conclusión de que la prórroga podrá ser igualmente establecida por un plazo máximo de 15 días. Bien, sin perjuicio, de nuevo, de que pueda establecerse por un plazo menor. En cuanto a ya los requisitos que se establecen para, en este caso, adoptar la prórroga, pues el requisito en el estado de alarma es la previa autorización del Congreso. Debemos observar que en relación con la declaración inicial del estado de alarma, pues la única requisito que existe tras la declaración mediante decreto de Consejo de Ministros es dar cuenta al Congreso. En la medida que agotado el plazo de declaración del estado de alarma, pues se precise de una prórroga,
entendió el constituyente que la gravedad se incrementa, la gravedad de la situación se incrementa y por tanto pues establece un requisito en el que ya interviene de otra manera el Congreso, el Poder Legislativo a través del Congreso y es a través de esa previa autorización por parte de la Cámara Baja. Bien, luego respondo a esa pregunta de la mayoría. Vamos al estado de excepción. En el estado de excepción, la prórroga, como he anticipado, el apartado tercero del artículo 116 determina que podrá serlo por otro plazo igual. Cabría preguntarse si, de nuevo, ese otro plazo igual se refiere al plazo inicialmente declarado o al plazo máximo de 30 días que contempla la Constitución. De tal manera que si lo entendiéramos como otro plazo igual al inicialmente establecido, podríamos concluir que si esa declaración del estado de excepción lo fue inicialmente, pensemos, por 20 días, pues la prórroga podrá serlo por hasta 20 días. Bien, considero que la interpretación a aplicar sería en relación a ese máximo de 30 días. Por tanto, cuando dice otro plazo igual, se está relacionando con el máximo de 30 días y consecuentemente, pues ese sería el plazo máximo que podría declararse la prórroga. En cuanto a requisitos, el mismo que para la declaración de la prórroga del estado de alarma, es decir, previa autorización del Congreso de los Diputados, lo cual pues encaja perfectamente con el requisito que determina la declaración inicial del estado de excepción por parte del gobierno, ya que ahí, recordemos, también exige esa autorización del Congreso. Por tanto, si la declaración inicial exige autorización del Congreso, no lo va a ser menos la declaración de la prórroga. En este sentido, aquí no hay un cambio de instrumento de intervención por parte del Congreso en relación con la declaración inicial. En ambos casos es el requisito previa autorización del Congreso para declararlo inicialmente y posteriormente, si ha lugar a ello, para declarar la prórroga. Finalmente, pues en el estado de sitio, la prórroga no se establece plazo alguno, lo cual concuerda perfectamente con pues la regulación del plazo inicial, donde decíamos, veis ahí, que no se establece plazo, nada relativo al plazo, y que por tanto será determinado inicialmente por el Congreso y si ha lugar a una prórroga, de la misma manera, por el Congreso se determinará esa posible prórroga. Con carácter general, también nos podríamos hacer otra pregunta en relación con la prórroga, puesto que vemos aquí que lo he puesto en singular y en plural. Esto significa que podríamos preguntarnos si solamente puede acordarse una prórroga o pueden acordarse más de una prórroga. La respuesta sería esta última. Es decir, si, por ejemplo, en el estado de alarma se declarase una prórroga por el plazo máximo de 15 días y llegado ese plazo máximo de 15 días, pues aún la circunstancia o situación que dio lugar a la declaración no se hubiera solucionado, pues es obvio que podría declararse una segunda prórroga. Por tanto, estamos hablando de prórroga o prórrogas que hayan de declararse, tanto en el estado de alarma como, por supuesto, también en el estado de excepción y en el estado de sitio. Bien, una última reflexión en relación con la declaración de cada uno de estos tres estados excepcionales y sobre el plazo. Primero, un inciso, cuando me estoy refiriendo
de forma generalizada a los estados excepcionales, no se identifique esa expresión de excepcionales con el estado de excepción solamente. La palabra excepcionales es referida por la doctrina como un término genérico que aglutina a los tres estados: alarma, excepción y sitio. Por tanto, lo sucesivo, como lo he referido anteriormente, cuando mencione estados excepcionales, me estoy refiriendo a los tres: alarma, excepción y sitio. Decía yo que una reflexión final en relación con la declaración de cada uno de estos estados excepcionales y del plazo es la relativa a cómo van interviniendo el Poder Ejecutivo, el Gobierno, y el Poder Legislativo, concretamente el Congreso, en la declaración de cada uno de estos estados excepcionales. Lo cual se relaciona con la gravedad de la cual tiene como finalidad cada uno de los estados. Quiero decir, cuando nos encontramos ante la declaración del estado de alarma, la competencia pues es del gobierno. Y en cuanto a requisitos, en sus relaciones constitucionales con el Poder Legislativo, concretamente con el Congreso, únicamente se exige dar cuenta al Congreso por parte del Gobierno. Ahora bien, si resulta que se agota el plazo de máximo de 15 días del estado de alarma y ha lugar a una prórroga, pues en la medida que se entiende que la circunstancia o situación que dio lugar a la declaración pues es más grave de la inicialmente prevista, pues ha de exceder de ese plazo máximo de 15 días. En esas relaciones entre el Gobierno, Poder Ejecutivo, el Gobierno y el Poder Legislativo, concretamente el Congreso, la intervención de este último ya no es a través de una dación de cuenta del Gobierno al Congreso una vez declarado el estado de alarma, sino a través de una figura jurídica distinta, que es la autorización previa del Congreso. ¿Vale? Bien, nos desplazamos hacia el estado de excepción, mayor gravedad, y se conserva por parte del Poder Ejecutivo, del Gobierno, la competencia para declararlo. Pero en la medida de esa mayor gravedad, ya no es suficiente la dación de cuenta por parte del Gobierno al Congreso, sino que ya directamente para declararlo se exige esa autorización previa por parte del Congreso al Gobierno para que éste pueda declarar el estado de excepción. Y ya finalmente, si llegamos al estado de sitio, que es la mayor de las gravedades en cuanto a la situación que se produzca, las iniciales competencias para declarar el estado de alarma y declarar el estado de excepción por parte del Poder Ejecutivo, del Gobierno, se desplazan totalmente al Poder Legislativo, al Congreso, puesto que ya entonces es el Congreso al que corresponde adoptar la decisión de declaración del estado de sitio. Y por el contrario, al Gobierno lo que le correspondería es proponer al Congreso que lo declare. Bien, dicho lo anterior, a continuación tendríamos que comentar cuáles son las situaciones que darían lugar a poder declarar el estado de alarma, a declarar el estado de excepción o a declarar el estado de sitio. En este caso nos salimos del estudio del artículo 116 de la Constitución española, puesto que ahí no aparecen reguladas, y nos vamos al desarrollo legislativo que se realiza en la Ley Orgánica 4/1981. Ahí tenemos que dirigirnos para conocer las situaciones que darían posibilidad a declarar el estado de alarma al artículo 4. Si se trata del estado de excepción, lo encontramos en el artículo 13.1. Y finalmente, para el estado de sitio, tenemos que ir hasta el artículo 32.2, como veis aquí. Bien, empecemos con el estado de alarma. El artículo 4 contempla 4 concretas situaciones por las cuales podría declararse el estado de alarma.
La primera dice catástrofe, calamidades o desgracias públicas. Y ese precepto, a modo ejemplificativo, puesto que emplea la palabra como, dice terremotos, inundaciones, incendios urbanos y forestales o accidentes de gran magnitud. Bien, en segundo lugar, la segunda situación que relaciona el artículo 4 de la Ley Orgánica 4/1981 es la crisis sanitaria. De la misma manera, a modo ejemplificativo, dice como epidemias y situaciones de contaminación. Esta segunda es la que ha llevado al actual gobierno a declarar el estado de alarma que aún hoy está vigente y que en el día de hoy precisamente ha anunciado que va a ser prorrogado el plazo inicialmente establecido del máximo de los 15 días. Tercer lugar, paralización de servicios públicos esenciales. Bien, esta tercera circunstancia o situación fue la que dio lugar a la primera y hasta el momento y hasta ahora, que se ha declarado la segunda, única declaración del estado de alarma. Como anticipé en la parte introductoria, en el año 2010, consecuencia de una huelga de controladores aéreos, el gobierno de entonces declaró el estado de alarma a fin de normalizar el tránsito aéreo, que en definitiva se trata de un servicio público esencial. Finalmente, la cuarta circunstancia o situación que relaciona el artículo 4 de la Ley Orgánica 4/1981 es el desabastecimiento de productos de primera necesidad. Esta sería igualmente una situación que podría determinar que el gobierno declarase el estado de alarma. Bien, en cuanto al estado de excepción, como he dicho, la regulación de las situaciones que pueden determinar la declaración del estado de excepción se encuentran en el artículo 13.1 de la Ley Orgánica 4/1981. Se refiere este apartado 1 del artículo 13 a situaciones en el que el libre ejercicio de los derechos y libertades o el normal funcionamiento de las instituciones o de los servicios públicos esenciales u otro que se refiera al orden público resulten tan gravemente alterados que el ejercicio de las potestades ordinarias no sea suficiente para restablecerlo y para mantenerlo, ¿vale? De tal manera que ya podemos observar un poco, a diferencia de las situaciones que podrían dar lugar a la declaración del estado de alarma, que en el estado de excepción no hay una relación tan concreta como en el estado de alarma, ¿no? Sino que de una forma mucho más genérica se refiere a la situación que podría dar lugar a esa declaración del estado de excepción. De cualquier manera, es observable que en todo caso emplea esa terminología de tan gravemente alterado el orden público y, en segundo lugar, que el ejercicio de las potestades ordinarias pues de los poderes no resulte suficiente para poder restablecer y mantener ese orden público. En clave de hipótesis, pongo como ejemplo pues, el conflicto en Cataluña. El conflicto en Cataluña, hasta el momento, se ha podido resolver por esos potestades ordinarias de los poderes públicos. Hasta el momento parece haber sido suficiente para restablecer y mantener el orden público. No obstante, podríamos plantear la hipótesis de que a mayores, pues, ante la imposibilidad de pues, restablecer o mantener el orden público en una determinada situación por parte del gobierno, pues se pudiera declarar el estado de excepción, en este caso en Cataluña. Bien,
¿Y por qué el estado de excepción? Pues básicamente porque si nos retrotraemos a las circunstancias, las situaciones que podrían dar lugar al estado de alarma, pues ninguna encaja bien con la situación de conflicto en Cataluña. Ni es una catástrofe o calamidad o desgracia pública, ni es una crisis sanitaria, ni es una paralización propiamente dicha de los servicios públicos esenciales, aun cuando pudiera producirse, ni se trata de un desabastecimiento de productos de primera necesidad. Por tanto, uno de los estados que podría determinar que las potestades ordinarias fueran insuficientes para restablecer un hipotético orden público o mantenerlo sería el estado de excepción, ¿vale? Bien, finalmente, situaciones que podrían determinar la declaración del estado de sitio. Os sitúo nuevamente en el artículo 32.2 de la Ley Orgánica 4/1981 y este nos dice: producción o amenaza de producirse una insurrección o acto de fuerza contra la soberanía e independencia de España, contra su integridad territorial o contra el ordenamiento constitucional, el cual no pueda resolverse por otros medios. Vale, por lo pronto, pues podemos observar cómo vamos ascendiendo en la escala de gravedad de las situaciones que determinan uno u otro estado. Pues en este caso ya llegamos a hablar de insurrección o acto de fuerza contra qué, contra valores esenciales de nuestro Estado, como son la soberanía e independencia de España, como es la integridad territorial y como es, por supuesto, el ordenamiento constitucional. Si seguimos en la misma hipótesis de ejemplo de Cataluña, pues en un momento determinado también no solo serviría el estado de excepción, sino el estado de sitio, pues para poder resolver un hipotético, un eventual conflicto en Cataluña, ¿no? Esto, no obstante, tendría que determinarse por virtud de esta situación, es decir, que hubiera una insurrección, un acto de fuerza contra la soberanía o independencia de España, o en relación con la integridad territorial o contra la Constitución. Eso por un lado. Y por otro lado, pues que, como dice el artículo 32.2, no pueda resolverse por otros medios. Esto significa que el estado de sitio es una medida de carácter pues subsidiaria o supletoria a otras medidas, ¿no? ¿Cuáles serían otras medidas? Pues un poco antes del estado de sitio acabamos de comentar el estado de excepción. Por tanto, si a través del estado de excepción que hemos comentado anteriormente, pues es suficiente para restablecer y mantener el orden público, pues no habrá lugar al estado de sitio en Cataluña, ¿vale? Y este, a su vez, obviamente, el estado de excepción, pues también funciona con carácter supletorio. Es decir, habrá lugar a la declaración del estado de excepción cuando, a través de las facultades, las potestades ordinarias de los poderes públicos, pues no se puedan restablecer ni mantener el orden público. Así pues, estas son las situaciones que podrían determinar la declaración de cada uno de estos estados. Aunque ya lo he ido diciendo sobre la marcha, a continuación nos encontramos con el ámbito territorial en el que puede declararse cada uno de estos estados. Ahí menciono los el artículo 116 de nuevo en sus apartados 2 a 4, pero lo cierto es que no existe de forma expresa dentro de esos apartados 2 a 4 una mención al respecto, sino que se desprende de la regulación de cada uno de los estados que la extensión, el ámbito territorial al que puede extenderse cada uno de los estados es bien ámbito territorial nacional o ámbito territorial de una comunidad autónoma.
En el ejemplo que acabo de poner en relación con el estado de excepción o el estado de sitio, pues sería en Cataluña. Obviamente, el estado de excepción y el estado de sitio en ese ejemplo que he puesto no abarcaría todo el territorio nacional, sino solamente al ámbito territorial de esa comunidad autónoma. ¿Vale? Así se desprende pues de esos apartados 2 a 4 donde se establece que en el instrumento que se acuerde el estado excepcional que se trate, pues se determinará el ámbito territorial al que afecta la declaración. Bien, estamos llegando al final de la explicación. A continuación, pues nos aparecen las medidas que se pueden adoptar en el momento de la declaración del estado excepcional que se trate y cuya regulación también lo encontramos pues un poco a caballo ahí entre la Constitución española para los estados de excepción y sitio y la Ley Orgánica 4/1981 para el estado de alarma. ¿Vale? Bien, simplemente mencionaré una cuestión que me gustaría destacar en relación con las medidas. Si empezamos por el estado de alarma, observamos que he resaltado en negrita que en el estado de alarma se pueden limitar una serie de derechos. Por, eh, por el contrario, cuando lo he recogido para el estado de excepción y para el estado de sitio, hablo de suspensión de derechos. Esto es importante pues desde el punto de vista conceptual y también desde el punto de vista del opositor, puesto que la pregunta de tipo test podría versar sobre este particular, en el sentido siguiente. ¿En cuál de los siguientes estados no puede, da igual, no puede suspenderse derechos y libertades? A, estado de alarma; B, estado de excepción; C, estado de sitio; D, pueden ser suspendidos derechos y libertades en cualquiera de los tres estados excepcionales. No. La respuesta correcta sería A, estado de alarma, ya que como acabamos de decir, en el estado de alarma solo pueden limitarse derechos y libertades. Y limitar derechos y libertades no significa lo mismo que suspensión de derechos y libertades. De tal manera que en el actual estado de alarma declarado lo que tenemos es limitados algunos derechos. A modo de ejemplo, esos artículos 11 y 12 de la Ley Orgánica 4/1981, pues establece que los derechos que podrán limitarse, insisto, que no suspenderse, son pues la circulación o permanencia de personas o vehículos en horas y lugares determinados, se podrán practicar requisas temporales en bienes, intervenir u ocupar transitoriamente industrias, fábricas, etcétera, ¿vale? Todo eso a modo de limitación de derechos, pero no de suspensión. La suspensión, tal y como determina el artículo 55.1 de la Constitución, y mencioné al inicio de esta exposición, solo puede producirse en los casos del estado de excepción y del estado de sitio. En ese caso, los derechos y libertades que podrían, no que deberían, sino que podrían suspenderse, son los que menciona el apartado 1 del artículo 55 y que ahí los veis relacionados. Simplemente advertir una diferencia, y es que el derecho establecido en el apartado tercero del artículo 17, esto es, los derechos del detenido, solo podrán verse suspendidos cuando se declare el estado de sitio y por tanto no cuando se ha declarado el estado de excepción. Esta, de nuevo, puede ser objeto, y lo es, en ocasiones, de una pregunta de tipo test. ¿Cuál o cuál de los siguientes derechos pueden o no pueden ser suspendidos según qué estado excepcional hablemos? Si se refiere a los derechos del detenido, insisto, del artículo 17, concretamente apartado tercero, no podrán ser suspendidos cuando se declare el estado de excepción, sí cuando se declare el estado de sitio, ¿vale? Bien.
Y a continuación, pues ya finalizaremos con estas últimas cuestiones. La primera de ellas es relativa a la limitación de los poderes constitucionales, aspecto que se regula en los apartados 5 y 6 del artículo 116, del cual se desprende estas cuestiones que ahí aparecen. La primera, que durante la vigencia de los estados de alarma o de excepción o de sitio, no puede disolverse el Congreso. Y aunque sea a modo de matiz, fijaros que dice Congreso. ¿Mm? Digo esto porque en plan teórico el Senado sí podría disolverse. ¿Y por qué podría disolverse el Senado? Pues podría disolverse el Senado porque, como hemos visto más atrás, las competencias sobre los estados de alarma, excepción y sitio dentro del poder legislativo, dentro de las Cortes Generales, se encuentran en el Congreso y no en el Senado. Esto es en el plano teórico porque, como todos sabemos, la disolución, hasta día de la fecha por lo menos, se ha producido de las Cortes Generales y no de forma separada la disolución del Congreso o la disolución del Senado. Pero nada quita, y así se desprende de la propia Constitución, que pudiera disolverse, digo, con carácter general, el Congreso o solo el Senado. ¿Vale? Bien. Bueno, pues a partir de esta formulación también decir lo siguiente. Segundo, automática convocatoria de las cámaras si no estuvieran en periodo de sesiones. Automática convocatoria de las cámaras si no estuvieran en periodo de sesiones. Bueno, como sabéis los opositores, las Cortes Generales tienen establecida en la Constitución dos periodos ordinarios de sesiones. El primero que va de septiembre a diciembre y el segundo que va de febrero a junio. Bien. Para el caso de que efectivamente pues, no estuvieran en periodos de sesiones ordinarias las cámaras, las Cortes Generales, es entonces cuando si se declara alguno de los estados excepcionales, alarma, excepción o sitio, pues este artículo 116, apartado 5, determina la automática convocatoria de las cámaras. Y la misma apreciación que hice antes en relación con el Congreso respecto del Senado, tengo que hacer ahora para esta manifestación de la automática convocatoria de las cámaras. ¿Por qué? Porque nos fijamos que en este caso alude a las cámaras, por tanto incluiría tanto al Congreso como al Senado. ¿Y esto por qué? Pues esto simple y llanamente porque los periodos ordinarios de sesiones son los mismos tanto para el Congreso como para el Senado. ¿Que podría haber establecido el constituyente la automática convocatoria del Congreso, que es al final en la que residen las competencias en esta materia? Sí. No obstante, como apreciáis, lo que ha referido es la automática convocatoria de ambas cámaras, por tanto, Congreso y Senado. En tercer lugar, no se interrumpe el funcionamiento de los poderes constitucionales. En cuarto lugar, pues que si el Congreso estuviera disuelto o hubiera expirado el mandato, pues las competencias que le corresponden al Congreso serán asumidas por el Congreso por la Diputación Permanente del Congreso. Ha de recordar aquí que como existen dos cámaras, Congreso y Senado, pues cuando expira el mandato de las cámaras o cuando se disuelven las cámaras, asumen sus funciones, sus competencias, este órgano que se llama Diputación Permanente. Pero he de decir que hay dos diputaciones permanentes, por tanto, una la Diputación Permanente del Congreso y otra la Diputación Permanente del Senado. Pues bien, al hilo de que las competencias en materia de alarma, excepción y sitio corresponden al Congreso, pues si es disuelto el Congreso o ha expirado su mandato, será la Diputación Permanente del Congreso la que asuma esas competencias. También observar lo siguiente.
Y es que dice disuelto el Congreso, de nuevo, donde corrobora lo que yo antes decía, que podría disolverse el Congreso y no el Senado, aun cuando hasta la fecha nunca haya sucedido, siempre han sido disueltas las Cortes Generales, dice o expirado el mandato. Si expira el mandato, pues obviamente queda disuelto, en este caso el Congreso. ¿Por qué dice entonces disuelto el Congreso? Porque el Congreso, en definitiva las cámaras, pueden disolverse sin que el mandato de 4 años hubiera finalizado, hubiera expirado. Y consecuentemente, esto que es una potestad que tiene el presidente del gobierno, bueno, realmente propuesta del presidente del gobierno al rey de disolución, sería una disolución anticipada a la expiración del mandato. Por ahí que se refiera a disolución del Congreso o expiración del mandato. Y finalmente, en quinto lugar, pues no modificación del principio de responsabilidad ni del gobierno ni de los agentes del gobierno. Es decir, mantienen la responsabilidad que les corresponde, responsabilidad desde todo punto de vista, político y también responsabilidad civil, penal, etcétera, ¿vale? Vale, llegamos ya, sí, casi al final. Mención a la jurisdicción militar. Como dije al inicio, la regulación de los estados de alarma, excepción y sitio, no solamente en el texto constitucional lo encontramos en el artículo 116, que obviamente pues aglutina el grueso de la regulación, sino que hay otros artículos de la Constitución que también alguna mención hacen al respecto. En este caso, el artículo 117.5 de la Constitución, que viene a remitirse a una ley que será la que regule pues las competencias o las funciones de la jurisdicción militar en el caso de los estados de alarma, excepción y sitio. Y bien, esa ley, ley orgánica 4/1981, lo hace en los artículos 33 a 35, a los cuales os remito y tampoco voy a incidir mucho, ahí lo tenéis en el esquema, pues tampoco me parece que sea una cuestión de las más básicas para el opositor. Finalmente, reforma de la Constitución. Además del 117.5 de la Constitución española, el título décimo, en el artículo que cierra el articulado de la Constitución, esto es el 169, realiza una mención en relación con los estados de alarma, excepción y sitio, lógicamente en sede de reforma constitucional, diciendo que no podrá iniciarse ni en tiempo de guerra ni durante la vigencia de alguno de los estados del 116, alarma, excepción y sitio. Y esta frase pues merece varios comentarios. El primero, que debemos fijarnos que junto a los estados de alarma, excepción y sitio, que son los que regula el 116, alude a tiempo de guerra. La primera cuestión a comentar es que no existe un estado de guerra como tal, alternativo o cuarto estado adicional a alarma, excepción, sitio y guerra. No, no existe estado de guerra. Eso en clave de pregunta de tipo test. Eh, entonces, ¿por qué cita en tiempo de guerra? Bueno, normalmente podríamos pensar que una situación de guerra determinaría la declaración de un del estado de sitio. Bien porque se estuviera amenazando la soberanía e independencia de España, etcétera, tal como hemos visto en las situaciones que podrían determinar esa declaración del estado de sitio. Pero esto inevitablemente no tendría por qué ser así. Es decir, podríamos estar en guerra y sin embargo, pues, aunque fuera a lo mejor atípico, no haberse declarado el estado de sitio. ¿Vale? Por ahí que por tanto se refiera a tiempo de guerra. Pero insisto, no es un estado, un cuarto estado, a mayores del estado de sitio. Y en segundo lugar, importante también para preguntas de tipo test, el inciso inicial. No puede iniciarse, y recalco lo de iniciarse, una reforma de la Constitución. Esto significa, a su contrario, y así lo ha mantenido la doctrina, que si antes
de declararse el estado de alarma, el estado de excepción o el estado de sitio o entrar en guerra, se hubiera iniciado ya una reforma de la Constitución, el procedimiento podrá continuarse, es decir, podrá tramitarse y podrá finalizarse con la tramitación. Lo único que impide el 169 es la iniciación de una reforma constitucional cuando se está en tiempo de guerra o de uno de los tres estados excepcionales. Eso tiene su razón de ser, ya que podríamos pensar que un estado excepcional se hubiera declarado precisamente por una alteración del orden o una amenaza a la soberanía e independencia de España, etcétera, y que consecuentemente con ello, pues una parte importante de quienes están legitimados para iniciar un procedimiento de reforma lo hicieran. Consecuentemente, para no alterar ese orden constitucional, etcétera, es lo que impide esa iniciación. Sin embargo, si el procedimiento de reforma se hubiera iniciado antes de cualquier declaración de estado de alarma, excepción y sitio, parece que nada tendría que ver con esa posterior declaración del estado excepcional y que consecuentemente se pudiera proseguir la tramitación de esa reforma de la Constitución que, insisto, nada tendría que ver con la posterior declaración del estado excepcional, ¿vale? Esto es en clave de principios. Bien, pues hasta aquí la exposición teórica, a partir de lo cual, como dije al inicio, mostraré una serie de preguntas de tipo test, a partir de cada una de las cuales daré unos segundos para que se puedan, bueno, pues para leerlas y para reflexionar sobre ellas, dar la respuesta que consideremos como correcta, tras lo cual mostraré la respuesta correcta, así como un comentario que haga referencia a por qué de esa respuesta correcta. ¿Vale? Venga, pues vamos con ellas. Van a ser 10 preguntas de tipo test, cada una de las cuales tiene 4 respuestas alternativas, siendo solo una de ellas la correcta, ¿vale? O la más correcta. Vamos con la primera. Dice, regulará los estados de alarma, de excepción y de sitio y las competencias y limitaciones correspondientes a una orden ministerial, b, un real decreto, c, una ley, d, a, b y c falsas. Doy unos segundos para que pensemos la respuesta correcta y a continuación os muestro cuál sería la respuesta correcta. Podrá sorprender. Bien, la respuesta correcta es la opción D. A, B y C falsas. ¿Por qué A, B y C falsas? Estoy pensando que alguien hubiera podido contestar la opción C, una ley. Al principio he explicado yo que la regulación constitucional que se efectúa de los estados de alarma, excepción y sitio, pues existe una remisión a una ley orgánica que habrá de regular o desarrollar esa regulación, ¿no? Bien, pues por ahí van los tiros. Veamos el comentario. El artículo 116, apartado primero, efectivamente, pues podría resultar esta pregunta básica, cuya respuesta correcta, pues en un principio y en razón de la respuesta C, no añade el carácter de orgánico de la ley que ha de regular los estados excepcionales, y consecuentemente, pues podría ser o sea, sería la respuesta D. Bueno, puede haber discrepancias sobre esta interpretación y pensar que la respuesta C ha de tenerse por correcta. No obstante, pues aun cuando lo acabo de anticipar, que desde mi punto de vista no sería correcta por cuanto no incorpora el término orgánica, voy a tratar de argumentar por qué de mi respuesta, ¿vale?
Bien, lo voy a hacer con otro tipo, otra pregunta, es la misma pregunta, con parecidas respuestas, pero son distintas. Y consecuentemente de ahí obtendremos la interpretación que yo os doy al respecto. Mirad, la misma pregunta. Regulará los estados de alarma, de excepción y de sitio y las competencias y limitaciones correspondientes, dice A, un acto administrativo, B, un reglamento, C, una ley, D, A, B y C, falsas. Podemos observar que la pregunta es la misma, las respuestas, pues en cuanto se refiere a la letra C y la D, también, pero difiere en cuanto a las letras A, un acto administrativo, y B, un reglamento, ¿vale? Bien, consecuentemente, yo en este caso sí que hubiera respondido la opción C, ¿vale? ¿Por qué? Bueno, por la siguiente razón. En este caso, dice, también puede haber quien haya podido considerar que la respuesta correcta es la opción D, en la medida que, al igual que antes, no incorpora el inciso orgánico. Pero, y entendiendo que se pueda discrepar de esta interpretación que yo estoy haciendo ahora, eh, hay que interpretar, por lo menos desde lo que mi punto de vista se entiende como correcto. Hay que interpretar correctamente los matices de las preguntas y de las respuestas. Y sirva esto de un poco regla o ejemplo para cualquier otra pregunta en otra materia que se haga al respecto. Bien, ¿cuál sería la interpretación correcta de los matices? La siguiente. Si vemos, nos podemos dar cuenta que en este caso todas ellas, A, B y C, incluyen respuestas generales. Cuando me refiero a respuestas generales, en cuanto al instrumento jurídico que habría de regular los llamados estados excepcionales. Me explico un poco más. La respuesta A habla de acto administrativo, sin concretar si ese acto administrativo es un informe, como sabemos los opositores, un informe es un acto administrativo, o una resolución también es un acto administrativo, etcétera, ¿vale? Todos ellos son actos administrativos, sin embargo la respuesta A habla con carácter genérico de acto administrativo. Bien. Lo mismo sucede en la respuesta B. Se expresa como reglamento, pero no concreta el tipo de reglamento, si un real decreto, si una orden, etc. Todos estos, ejemplificados, real decreto, orden, serían reglamentos. Y la misma conclusión en la respuesta C. Se refiere a una ley y no concreta si es una ley orgánica o una ley ordinaria. Bien. Esto, en definitiva, es lo que le distingue de la pregunta anterior, donde en la versión anterior las respuestas concretaban el tipo de norma jurídica en cuestión. Se hablaba de una orden ministerial, se hablaba de un real decreto y se hablaba de una ley. Consecuentemente con ello, pues la conclusión, vuelvo para atrás, la conclusión es que en la anterior se nos estaba pidiendo el concreto tipo de ley que habría de desarrollar los estados de alarma, excepción y sitio, que no es otro que una ley orgánica. Al no incorporar el término orgánica, pues por ahí que la respuesta D, A, B y C falsas fuera la correcta. Sin embargo, aquí, como las respuestas son a nivel genérico, un acto administrativo, sin concretar qué tipo de acto administrativo, un reglamento, sin concretar el tipo de reglamento, una ley, sin concretar el tipo de ley, pues la conclusión que obtenemos es que se nos está preguntando a nivel más genérico y consecuentemente por ahí que la respuesta que yo haya dado sea la C. Bien, esto es, bueno, pues un poco interpretando los matices. Nos estamos dando cuenta que son dos preguntas que son iguales y que las respuestas, pues bueno, lo único que cambian son las respuestas A y B. Y a partir de la interpretación de esas matizaciones que contienen la respuesta A y B, yo llego a esa conclusión. Ahora, insisto,
Insisto que esto está planteado conscientemente para discrepar, ¿eh? Bueno, de cualquier forma, pues a buen seguro que esta discrepancia no nos hubiera surgido a unos u otros si las respuestas a esa misma pregunta fueran las siguientes. Coincidiréis conmigo que si yo hago esta misma pregunta diciendo regulará los estados de alarma, de excepción y de sitio y las competencias y limitaciones correspondientes, estamos en la misma pregunta, ¿eh? Un acto administrativo, un reglamento, una ley o una directiva de la Unión Europea. Aquí nadie dudará que la respuesta correcta que se va a dar es la C, una ley, al igual que antes. ¿Qué es lo que nos ha hecho decantarnos ahora por una ley? Bueno, pues obviamente, sencillamente que la D no diga la de A, B y C falsas, que es lo que en definitiva nos hace dudar de si es suficientemente correcta la C o no lo es y consecuentemente respondo la D, A, B y C falsas. En este caso, ¿qué regla aplicamos? Pues en este caso lo que uno va y dice, pues voy a la respuesta que aún no siendo exactamente correcta, pues no incorporo el término orgánico, pues es que la más correcta, ¿eh? Y como dije al inicio, antes de empezar los ejemplos de pregunta de tipo test, entre las 4 respuestas dadas siempre hay una que es la correcta, sea absolutamente o la más correcta, ¿eh? Bien, pues igual que desde mi punto de vista no nos hace dudar esta al contestar la C, obviamente tampoco nos queda otra, ¿eh? El anterior tampoco tenemos que dudar si hacemos una buena interpretación de esos matices por el hecho de que la D diga A, B y C falsas, ¿vale? Bien, obviamente admito que no compartáis mi opinión, ¿eh? Pero en definitiva se trata de un poco aprender un poco a manejar los tipo test, que bueno, pues a veces pueden ser muy sencillos, pero otras veces no tanto, y bueno, todas estas cositas pues pueden servir para que después en vuestra vida opositora pues detectéis estos matices que os lleven a contestar bien una pregunta, ¿vale? Bien, seguimos con el comentario. Bueno, básicamente ya lo he dicho, pero ¿por qué en este caso no habría de surgir la discrepancia sobre la respuesta correcta? Porque, como he dicho, solo siendo posible una respuesta correcta, pues es inevitable acudir a ese principio de la respuesta más correcta. Y es obvio que aquí la respuesta más correcta es la C, una ley, aun cuando le falte ese inciso de orgánica, ¿no? En definitiva, la posible discrepancia en cuanto a la pregunta correcta pues se plantea a partir de que haya una respuesta que diga D, A, B y C falsas, ¿no? O en su contrario, o en otro tipo de pregunta que diga A, B y C correctas y entendamos que todas encierran una parte de verdad y consecuentemente pues nos pongan ante esa tesitura, ¿no? De cualquier forma, también quiero introducir aquí otro elemento, y es lo siguiente. Cuando un opositor o una persona que se esté examinando de un tipo test se sienta delante de un examen y den el pistoletazo de salida, en pocas preguntas que vaya leyendo y si acaso respondiendo, tiene que darse cuenta de ante qué tipo de examen está. Me refiero, tiene que ser lo suficientemente psicológico para saber si he leído 4, 5, 6 o 7 preguntas donde las preguntas y las respuestas van directamente al literal de la norma, es decir, nos encontramos ante un examen que es absolutamente literal, o por el contrario, es un examen pues ambiguo, es decir, que lo mismo le vale que la respuesta correcta sea ley orgánica o ley, ¿eh? Que las expresiones que se utilizan pues no son estrictamente jurídicas, sino con un lenguaje más coloquial, etcétera. Todas estas cosas hay que verlas para saber si ante esas preguntas, pues efectivamente he de contestar la C, una ley, o, ojo, porque esta es la séptima pregunta y me estoy dando cuenta que vienen del pelo de ser preguntas y respuestas absolutamente literales, tal y como se regulan en este caso, la Constitución o en la ley que se trate.
¿eh? Esto hay que manejarlo un poco porque si no podemos perder la perspectiva. Bien. En definitiva, pues como conclusión, observar que distintas respuestas sobre una misma pregunta, con tan solo cambiar un poco las respuestas, pues imaginar lo que se plantea, una misma pregunta. Seguimos. Tercera pregunta que ejemplifico. El estado de alarma será declarado por A. El ministro correspondiente. B. El presidente del gobierno. C. El Consejo de Ministros. D. A, B y C falsas. Dejo unos segundos para que la reflexionemos y a continuación doy la respuesta correcta. La respuesta correcta es la D. Lo mismo. Me imagino que puede haber sorpresas de por qué la respuesta C no es la correcta, pero las otras no creo que planteen ninguna duda, sobre todo también porque lo he explicado al inicio, ¿no? Lo del presidente del gobierno, órgano colegiado, órgano unipersonal, mucho más allá si nos referimos al ministro que no correspondiente, que no ha aparecido en esta exposición por ningún lado, pero sí que la C pues os puede haber chocado, ¿no? Que no sea la correcta. Bien, lo explico y tiene su explicación y yo creo que en este sentido igual sí coincidís conmigo después del comentario. El apartado segundo del artículo 116 en relación con el estado de alarma dice que este será declarado por el gobierno, por el gobierno, ¿vale? Por el gobierno, insisto, no Consejo de Ministros, por el gobierno mediante decreto acordado en Consejo de Ministros, ¿vale? Bueno, a partir de ahí. Lo primero que voy a hacer es explicar esta respuesta, que ya me imagino que como he incidido en lo del gobierno, podéis intuir por dónde van los tiros, y posteriormente pues hablaré de una nueva regla general a tener en cuenta para este tipo de preguntas sobre competencias. En cuanto a la explicación que merece esta respuesta que yo he tenido por correcta, se basa en lo siguiente. Hay una razón base de concepto que dice ahí que debemos distinguir entre gobierno y consejo de ministros. Aun cuando sean términos que se utilicen de forma indistinta, el primero se identifica con la naturaleza política del poder ejecutivo, gobierno, en tanto que el Consejo de Ministros se identifica con lo que es la naturaleza administrativa del poder ejecutivo. De esta manera, pues se puede afirmar que el Consejo de Ministros es un órgano colegiado del gobierno en el cual está integrado pues, el presidente y los ministros, ¿no? Bien, esto desde el punto de vista del concepto. Distingamos gobierno de Consejo de Ministros en cuanto a su naturaleza jurídica. Pero por otro lado, ya en pura clave base de opositor, también por una cuestión de literalidad, porque se pregunta por quién se declara el estado de alarma. Y dentro del precepto lo primero que nos encontramos es quién lo declara, por quién se declara. Y esto es por el gobierno. Desde luego, una respuesta que hubiera dicho por el gobierno mediante decreto acordado del Consejo de Ministros, pues hombre, sería absolutamente la respuesta correcta y completa. Pero como esto no es así y nos pregunta por quién se declara, no se declara por el Consejo de Ministros. Eso es cómo se declara, si acaso. Por quién se declara es por el gobierno, ¿vale? Y aquí los pongo. Distinto, efectivamente, sería y nos llevaría a hablar del Consejo de Ministros si la pregunta fuera ¿cómo se declarará el estado de alarma? En ese caso, el cómo, el instrumento jurídico, y no sobre el quién, el órgano, efectivamente nos daría como respuesta correcta la C, es decir, mediante decreto que se completaría, pues, acordado en Consejo de Ministros. Bien. Como dije, pues una regla general en esta materia de competencias. A lo largo de todo el texto de la Constitución, esto se puede hacer extensible también a otras leyes que el opositor deba estudiar, hay que diferenciar cuando la competencia es atribuida concretamente a un órgano unipersonal y cuando es atribuida dentro de ese mismo poder o, en este caso el Ejecutivo, pues a un órgano colegiado. Eso por un lado.
¿vale? Ya lo he dicho antes y lo vuelvo a repetir. Distingamos gobierno del presidente del gobierno. ¿Eh? Sobre esto versan muchas veces las preguntas y bueno, pues si no lo hemos retenido bien en el estudio, pues podemos confundir una competencia que le corresponde al gobierno y atribuírsela y responder en consecuencia al presidente del gobierno, o viceversa. Y por otro lado, pues también en este juego de las competencias que tiene cada órgano, pongo un ejemplo. En este caso, pues bueno, dentro de muchos que podría poner, pongo el artículo 124.4 de la Constitución, que dice: el fiscal general del Estado será nombrado por el Rey a propuesta del Gobierno, oído el Consejo General del Poder Judicial, de donde resultan hasta tres competencias en el nombramiento del fiscal general del Estado. Por orden sucesivo sería el gobierno, y no el presidente del gobierno, propone el nombramiento del fiscal general del Estado. En segundo lugar, el Consejo General del Poder Judicial, y no el presidente del Consejo General del Poder Judicial, por ejemplo, es oído en la propuesta de nombramiento del fiscal general del Estado. Y finalmente, en tercer lugar, es al rey al que corresponde nombrar y no, consecuentemente, ni proponer ni ser oído al fiscal general del Estado. Así pues, de este artículo 124.4, a modo de ejemplo, podrían resultar no menos de tres preguntas. Una que se refiera a quien propone el nombramiento del fiscal general del Estado. Segundo, qué función desempeña pues el Consejo General del Poder Judicial, viceversa, que le corresponde, eh, eh, a quien le corresponde ser oído en la propuesta del nombramiento del fiscal general del Estado, y finalmente quién nombra, que es el rey, como acabo de decir. Vamos con la pregunta 4. El estado de alarma será declarado por un plazo máximo de 15 días, pudiendo ser prorrogado por un plazo de, dice la A, 15 días, B, máximo 15 días, C, otro plazo igual al inicialmente declarado, A, B y C, falsas. Doy unos segundos para responder y vamos con la respuesta. Antes me he referido yo un poco a todo esto, de cuya consecuencia pues sería que tendríamos que contestar la D. Básicamente porque el opositor tendría que ir. Yo me voy al artículo 116.2 de la Constitución y respecto a la prórroga, nada me dice en cuanto al plazo. Por tanto, no seré yo quien afirme ni interprete, con independencia de que después, hombre, desde el punto de vista jurídico se interprete, etcétera, como he dicho, pero nosotros somos opositores y por tanto tenemos que atenernos a la seguridad jurídica de lo que dice la norma. De tal manera que la norma no dice ni 15 días, ni dice máximo 15 días, ni dice otro plazo igual al inicialmente declarado. Y consecuentemente, por ello, no inventemos donde la ley no dice. Este en plano opositor, insisto. Y por tanto la respuesta que habríamos de dar sería la D, A, B y C falsas. El comentario, pues le tenéis a continuación. A diferencia de lo que establece en el apartado 3 del artículo 116 en relación con el estado de excepción, que sí que habla de otro plazo igual, y en el estado de sitio ni siquiera habla de prórroga, para estado de alarma no habla de plazo, lo único que se refiere es que, bueno, pues se necesitará, caso de prórroga, se necesitará la autorización previa del Congreso. Pero no habla en ningún caso de plazos ni nada que se le parezca. Bien, por tanto, bueno, pues ahí cabría aplicar una serie de principios que se manejan en derecho, por ejemplo, pues donde la ley no distingue, no debamos distinguir. Es decir, si la ley no dice nada relativo al plazo, no vayamos a ser nosotros los que digamos cuál es el plazo. Máxime, insisto, porque somos opositores y tenemos que señala, en plan opositores, tenemos que tener la seguridad jurídica de la norma
que lo establezca. Y si no lo establece, pues no lo establece, ¿vale? Bien, bueno, un poco más en cuanto a la explicación. Aquí traigo a colación pues, el Real Decreto 1673/2010 de 4 de diciembre. En la declaración del estado de alarma que se realizó en el año 2010, como dije, para la normalización del servicio de transporte aéreo con ocasión de la huelga de controles aéreos, y que, declarado inicialmente pues, por el plazo máximo constitucional de 15 días, al igual que en esta ocasión, en el actual estado de alarma, pues el Gobierno solicitó autorización al Congreso para declarar una prórroga de 30 días más. Bien, ahora mismo, pues hoy ya dije que se ha anunciado por el presidente del Gobierno que se va a solicitar al Congreso autorización para la prórroga del actual y vigente estado de alarma por otros 15 días. Por tanto, ya veis que en este sentido lo que es el artículo 116.2 en relación con el estado de alarma da flexibilidad en lo relativo a la prórroga, sencillamente porque no dice nada al respecto, ¿vale? Bien. Por otro lado, se me ha olvidado decir, en esto de la autorización previa del Congreso, en todo caso, y esto es una cuestión a la cual alude la Ley Orgánica de Desarrollo, la 4/81, la solicitud tiene que hacerse antes de que transcurra el plazo inicialmente establecido para el estado excepcional que se trate. Por tanto, por eso, en el vigente estado de alarma, que finaliza, pues yo creo que es el sábado que viene, pues antes deberá solicitarse por parte del Congreso, tal y como plantea la Ley Orgánica, ya digo, 4/1981. Venga, vamos a por la quinta. La prórroga del estado de alarma exigirá de las Cortes Generales A, propuesta; B, aprobación; C, autorización; D, ratificación. Lo mismo, doy una serie de segundos para responder y a continuación pues vemos la respuesta y la explicación a dicha respuesta. Quizá aquí la respuesta podáis tenerla muy clara, ¿no? Porque la hemos venido repitiendo y repitiendo, pero más allá de tenerla clara, que efectivamente pues habréis concluido que es la C, autorización, yo creo que más importante que eso, que lo tendríamos ya a fuego, grabado, es analizar los otros términos que se plantean en la pregunta. Pues hay a veces que a partir de conceptos podemos extraer una respuesta correcta a una pregunta de tipo test. Me explico. Pensemos que, pues bueno, no hubiera repetido yo hoy tantas veces que esto de la previa autorización por parte del Congreso. Pues quizá, si en el estudio de los estados de alarma, excepción y sitio no hubiéramos reparado mucho en ese artículo 116, no sabríamos bien pues si realmente es aprobación, si es autorización, yo qué sé, si es propuesta o si es ratificación. Pero lo cierto es que conceptualmente cada uno de esos términos tiene su significado. Y por tanto, si conocemos el significado de cada uno de esos términos, podemos llegar a la conclusión de cuál sea la respuesta correcta. ¿Vale? Veamos el comentario. Bien, los términos empleados son distintos y significan cosas distintas. Efectivamente, el artículo 116.2 de la Constitución concretamente se refiere a la necesidad de autorización. Y, por ejemplo, analizando las respuestas, la A dice propuesta. Bien, propuesta sí es lo que tendría que hacer el gobierno cuando quisiera que se prorrogara el estado de alarma. Llámese propuesta o llámese solicitud, ¿no? Hemos empleado también el término solicitud. O propuesta sería lo que tendría que hacer el gobierno si se quisiera que el Congreso declarara el estado de sitio. Aquí sí, en sentido propio, habla de propuesta, ¿vale? En este caso no, no estamos ante algo que se proponga a otro para que éste lo acuerde o lo declare, sino que
estamos ante algo que tiene que declarar uno mismo, en este caso el gobierno. La respuesta B, que habla de aprobación, tampoco sería el instrumento o el término exactamente equivalente a autorización, puesto que si pensamos en clave conceptual, aprobación significa que la declaración de la prórroga correspondería al órgano legislativo, esto es, al Congreso. Y sin embargo, esto no es así, puesto que tanto la declaración inicial del estado de alarma como también la prórroga le corresponde a otro órgano que no es el Congreso, sino el Gobierno, hemos dicho. En definitiva, autorización tampoco es equivalente a ratificación, que es lo que dice la respuesta C, ya que esto último supondría que una vez declarada por el Gobierno la prórroga, pues del estado de alarma en este caso, debería someterlo al órgano legislativo, al Congreso, para esa ratificación y no al revés, como debe ser, solicitar la autorización y posteriormente declarar la prórroga, ¿vale? Bien. Otra cuestión a observar dentro de la pregunta. La pregunta se refiere a la exigencia de la prórroga del estado de alarma por parte de las Cortes Generales, dice literalmente la pregunta. Lo cual, esto en concreto no nos podría hacer dudar de la posible respuesta correcta. Bueno, nos podría hacer dudar, quiero decir, en el sentido de que pues, no dice Congreso, por tanto, por ahí que sea falsa. Eh, pero en este caso no nos debería hacer dudar esa cuestión de las Cortes Generales, porque a partir de las respuestas que se dan y que acabamos de analizar, pues lo que tendremos que buscar es la respuesta al instrumento jurídico concreto que la Constitución establece pues como requisito. ¿eh? eh, ya que pues no hallamos ahí una respuesta D que diga A, B y C falsas. En ese caso, claro, sí, la duda sería razonable. Oye, sí, vale, muy bien, sé que es autorización, pero claro, la pregunta se refiere a Cortes Generales, por tanto, por ahí está mal planteada, puesto que no son las Cortes Generales las que, digamos, ambas cámaras autorizan la declaración o la prórroga en este caso, sino que es exclusivamente el Congreso. Y consecuentemente, pues como aparece esa respuesta D, pues digo, todas son falsas. A, B y C falsas. No, no, en este caso no. Como no aparece, pues no nos queda otra que buscar el instrumento jurídico, dando por hecho que donde dice Cortes Generales ha de entenderse Congreso, ¿vale? Esa expresión, por tanto, como veis, la he utilizado deliberadamente. Bien. Finalmente, por concluir con este comentario, la pregunta se dirige a la prórroga del estado de alarma. La misma pregunta, pues obviamente cabría hacerla respecto a la declaración a la propia declaración del estado de alarma, la inicial, no la de la prórroga, donde resultaría una respuesta distinta, puesto que así como para la prórroga pues está exigida, como ya hemos explicado, de autorización previa por parte del Congreso, la declaración inicial no es necesario ninguna previa autorización, sino simplemente la dación de cuenta por parte del Gobierno al Congreso, pues una vez declarado el estado de alarma, ¿vale? Vamos con la sexta, venga, que ya llegamos al final. La prórroga en el estado de alarma corresponde a las Cortes Generales, al Congreso de los Diputados, al Senado, A, B y C, falsas. Doy unos segundos y mostramos la respuesta correcta, ¿vale? Bien, quizá por el comentario a la pregunta anterior y etcétera, pues hayamos podido obtener la respuesta correcta en este caso, ¿no? Donde, claro está, sería la respuesta D, A, B y C falsas. Bien, pero si a lo mejor ese comentario y esa pregunta anterior no lo hubiéramos efectuado, podríamos haber caído en el error de que la prórroga del estado de alarma corresponde al Congreso. E insisto, esto no es así. Lo que se produce, tal y como hemos visto en el esquema, son los pasos siguientes. Primero, solicitud o propuesta, si queréis llamarla así, por parte del Gobierno al Congreso para declarar la prórroga de un inicial estado de alarma. En segundo lugar, autorización por parte del Congreso, que no declaración,
que al Congreso solo le corresponde declarar el estado de sitio, ni estados iniciales de alarma y de excepción, ni prórrogas de los estados iniciales. Por tanto, la prórroga del estado de alarma no le corresponde declarar al Congreso, le corresponde declararla al Gobierno, ¿vale? Bien, bueno, pues el comentario a la respuesta por ahí va. Eh, lo que pretende, además, estas respuestas que he dado es un poco confundir al opositor en este caso, puesto que observamos que en todo caso las tres respuestas se relacionan con el poder legislativo. La primera dice con carácter general a las Cortes Generales, la segunda la B al Congreso de los Diputados y la C al Senado, ¿no? Ahí puede suceder que psicológicamente el opositor piense que dentro del poder legislativo es donde tiene que estar la competencia y por tanto diga no es a las Cortes Generales, es decir, a ambas cámaras, y tampoco es al Senado, es al Congreso, y inconscientemente se vaya al Congreso sin pensar, sin reflexionar. Esto no es las preguntas de test del examen de conducir que se repiten y repiten y repiten. Aquí pueden ser de lo más diverso, por tanto hay que reflexionar y pensar sobre ellas, y no responder automáticamente. Pero como digo, inconscientemente, pues a la vista de que estamos hablando del poder legislativo en las tres respuestas, pues uno dice no es a las Cortes, no es al Senado, es al Congreso y tal. Cuando si pensara un poco, pues obviamente llegaría a la conclusión que acabo de indicar, que es el Gobierno, que se sigue declarando la prórroga por el Gobierno, ¿vale? Que lo que hace el Congreso es autorización previa. Bien, nada, vuelvo ahí en este comentario a exponer el Real Decreto S 1673/2010 de 4 de diciembre, que sirvió para declarar la prórroga del estado de alarma en el año 2010, y que claro, como tal Real Decreto pues fue aprobado lógicamente por el Gobierno en Consejo de Ministros, ¿vale? Bien. ¿Qué más cosas en el comentario que aparece aquí? Otra regla general. Vamos a hablar de otra regla general que es extensible, pues en este caso, pues a cualquier otra pregunta de tipo test en la materia que se trate. Bien. Dice, bueno, en este caso la regla general se refiere a competencias sobre las Cortes Generales. Vamos a ver, las Cortes Generales, estamos ante un sistema bicameral que por tanto ya hemos dicho que se conforma de Congreso y de Senado, pero sirva esto de regla general, obviamente tiene sus excepciones, simplemente sirve de regla general a los efectos de que si nos encontramos delante de un examen ante este tipo de preguntas sobre competencias relacionadas con el Poder Legislativo, pues si andamos muy perdidos, pues esto de la regla general nos pueda llegar a servir, salvo que sea una excepción, pero nos puede llevar a servir la regla general. Y digo que en materia de competencias que le corresponden pues eso, a las Cortes Generales, título tercero o cualquier otra competencia a lo largo del texto constitucional, debemos pensar que, por ejemplo, hay competencias que comparten ambas cámaras, Congreso y Senado. Por todas, pues, lógicamente, el procedimiento legislativo que culminará en la aprobación de leyes. Pero después hay otras competencias que se focalizan solamente en una de las cámaras. Y cuando esto es así, pues las competencias las tiene el Congreso y no el Senado. ¿Y por qué el Congreso y no el Senado? Regla general. Porque prevalece el Congreso sobre el Senado. ¿Por qué prevalece el Congreso sobre el Senado? Porque el Congreso, que se le puede definir como la Cámara de Representación Nacional, el texto constitucional no emplea este término, pero se le puede definir así por contraposición a la definición del Senado, que en este caso sí, el artículo 69 le denomina como la Cámara de Representación Territorial. Y como el propio nombre indica, pues la Cámara de Representación Territorial, que es el Senado, pues lo que le corresponde es representar a los diferentes territorios, piénsese, comunidades autónomas, a nivel de en las Cortes Generales. Por tanto,
todas aquellas cuestiones que tengan carácter nacional, pues podemos pensar que la Constitución se las atribuye, si se las atribuye a una Cámara, va a ser al Congreso y no al Senado. En este sentido, podríamos poner múltiples ejemplos en el que la competencia es del Congreso. Bien, por tanto, esta es la regla general que quería dejar de manifiesto en el sentido de las competencias de las Cortes Generales cuando el texto constitucional se le atribuye a una de las cámaras, Congreso. Es decir, ante una eventual pregunta de tipo test, esta competencia o la otra corresponde a las Cortes Generales, al Congreso, al Senado. Nos decantaremos, si acaso, si tenemos que decantarnos por quién, por el Congreso, ¿vale? Séptima pregunta. El decreto acordado en Consejo de Ministros determinará expresamente los efectos, el ámbito territorial a que se extiende y la duración, en la declaración de los estados de, y dicen las respuestas, alarma, excepción, A y B correctas, D, alarma, excepción y sitio. Dejo unos segundos y vemos cuál es la respuesta correcta. Bien. La respuesta correcta en este caso la tendríamos en la C. A y B correctas. Explicación a esta. Bueno, aquí tenemos el comentario. Una regla en ocasiones que se puede utilizar para responder a las preguntas de tipo test no es comenzar por intentar responder la respuesta correcta, sino por descartar las que fueran incorrectas, ¿no? En este caso, pues si aplicamos esa teoría, pues tendríamos que empezar por descartar la respuesta D, puesto que el estado de sitio no corresponde declararlo al gobierno, ¿no? A partir de la exposición de hoy yo creo que se debe tener bastante claro. Por tanto, la D ya la descartamos, le corresponde al Congreso el estado de sitio. De manera que, claro, la pregunta al referirse decreto acordado en Consejo de Ministros, pues obviamente huelga decir que no se está refiriendo en ningún caso al estado de sitio, sino al de alarma o al de excepción. ¿Vale? A partir de ahí, pues lo que tenemos que hacer es pues, analizar detenidamente las respuestas A y B. Desde dos puntos de vista. Primero, a partir de la literalidad de lo que dice el artículo 116, apartado segundo, ¿no? Y el apartado tercero para el estado de excepción. Bien, el apartado segundo establece literalmente para el estado de alarma que el decreto determinará el ámbito territorial a que se extienden los efectos de la declaración, ¿vale? El apartado tercero, en relación con el estado de excepción, dice: la autorización y proclamación del estado de excepción deberá determinar expresamente los efectos del mismo, el ámbito territorial a que se extiende y su duración. Claro, a la vista de esto, pues yo digo, literalmente, la respuesta correcta sería la B, porque es tal cual nos plasma la pregunta. Pero tenemos que pensar algo más. Puede haber, más allá de la literalidad del precepto constitucional, pues una reflexión que tengamos que hacer. Bien, cosa distinta es que nos dijera, pues de acuerdo con el artículo 116 de la Constitución, y nos pidiera una respuesta literal de lo que dice el artículo 116, en este caso apartado tercero, pues obviamente sí que ante esa pregunta del literal sobre el 116.3, lógicamente tendríamos que responder la del estado de excepción. Pero no se refiere en este caso la pregunta al artículo 116.3. Por tanto, más allá, insisto, de la literalidad, tenemos que hacer una reflexión sobre el hecho de que el decreto que acuerde pues, el estado de alarma, pues no podemos pensar que no determine la duración del estado de alarma. Si lo venimos hablando, que tendrá que establecer la duración dentro del máximo de 15 días que establece el artículo 116.2, ¿no?
Es decir, solo compensar un poco y más allá de la literalidad, no tendría ningún sentido descartar la respuesta estado de alarma dentro de la pregunta que se formula. ¿Por qué? Porque el decreto en cuestión, también en el estado de alarma, aunque no lo mencione expresamente, habrá de expresar la duración. ¿Vale? Y en cualquier caso, esto que estoy comentando yo ahora mismo vendría avalado, pues más allá del artículo 116 de la Constitución, que expresamente no dice, ya digo, literalmente el apartado segundo, duración, por el artículo 6.2 de la Ley Orgánica 4/81, donde dice, en el decreto, en este caso del estado de alarma, se determinará el ámbito territorial, la duración y los efectos. Podríamos decir que en este sentido, pues aquí sí que aparece literalmente expresado, como no podía ser de otra manera. Bien. Eh, pregunta 8. ¿Será declarado por mayoría absoluta? A. El estado de alarma. B. El estado de excepción. C. El estado de sitio. D. A, B y C correctas. Dejo unos segundos y mostramos la respuesta correcta. Probablemente habréis llegado a la conclusión de que la respuesta correcta es la opción C. Pero claro, puede haber quien haya pensado se haya preguntado cuál es la mayoría que exige la declaración del estado de alarma y cuál es la mayoría que exige la declaración del estado de excepción en el gobierno, ¿no? Bien, vamos un poco a ver el comentario. En principio, pues sí, parece claro que la respuesta C es la correcta, ya que el apartado cuarto del 116 pues es suficientemente expresivo en este sentido de que la declaración del estado de sitio se efectuará por el Congreso por mayoría absoluta, ¿no? Claro, para quien se haya formulado esa pregunta, ¿cuál es la mayoría que exige la declaración del estado de alarma por parte del gobierno y la declaración del estado de excepción también por parte del gobierno? Pues tendríamos que ir un poco indagando más allá del 116, que no dice nada, en otras normas. Entonces, dado que estamos hablando del gobierno, yo lo primero que haría es irme a la ley 50/97 que regula el gobierno, ¿no? Pero la ley 50/1997, 27 de noviembre, nada dice a este respecto en particular. Por tanto, tendríamos que seguir un poco buscando en el ordenamiento jurídico dónde puede estar la respuesta a esta cuestión que nos hemos planteado, ¿no? Más allá de responder la C, es decir, el estado de alarma, el estado de excepción, ¿qué mayoría exigen en el gobierno? Bueno, pues dado que es la ley 50/1997 de 27 de noviembre nada dice al respecto, pues ¿dónde podemos acudir, no? Bueno, pues tenemos también la ley 40/2015 de régimen jurídico del sector público y aquí nos encontramos con los artículos 15 a 18 que son los que regulan el funcionamiento de los órganos colegiados. Concretamente, si vamos al apartado 5 del artículo 17, dice los acuerdos serán adoptados por mayoría de votos. Cuando decimos mayoría de votos, esto es igual a mayoría simple. Por tanto, aquí podríamos ya tener algo donde acogernos, o no. ¿Por qué? Porque si vamos más adelante en esta propia ley 40/2015, a la disposición adicional 21ª, pues señala expresamente que estas normas relativas a los órganos colegiados, el funcionamiento de los órganos colegiados, no es de aplicación, entre otros, a los órganos colegiados del Gobierno de la Nación. Y es de esto de lo que estamos tratando, del Consejo de Ministros, donde haya de declararse el estado de alarma mediante decreto o el estado de excepción, ¿no? Vale, bueno, pues entonces diríamos, vale, pues tampoco el artículo 17.5 en principio me vale, ¿no? Pero, claro, en fin, no surgiendo otra norma donde podamos acogernos, entonces lo que tenemos que aplicar es alguna regla de derecho, algún principio de derecho, ¿no? En primer lugar,
pues vale que no sea de aplicación el artículo 17.5, pero desde luego ahí se establece un principio, ¿no? Y es que con carácter general, los acuerdos por parte de los órganos colegiados serán adoptados por mayoría simple. Lo cual, en su contrario, significa, y esto es extensible a cualquier órgano colegiado, que una mayoría cualificada para la adopción de una decisión, como sería este el caso, mayoría absoluta, pues ha de establecerse de forma expresa. Si no hay ninguna norma que se establezca de forma expresa esa exigencia de mayoría cualificada, de mayoría absoluta, pues significa que la mayoría exigible es mayoría simple, ¿vale? Mayoría simple. Valga este principio para cualquier pregunta que se nos formule en relación con una u otra decisión, acuerdo, competencia a adoptar por un órgano colegiado. Si en la norma jurídica que fuera de aplicación no es exigible expresamente una mayoría cualificada, insisto, pues puede ser mayoría absoluta, apliquemos la regla general. Los acuerdos se adoptan por mayoría de votos, o lo que es lo mismo, por mayoría simple, ¿vale? Bien. Como veis en el siguiente párrafo, esto es extensible de la misma manera a cualquier órgano colegiado, estemos hablando del Gobierno de la Nación o de una comunidad autónoma o de una entidad local, ¿vale? Bien, más cosas. La 9. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta en relación con el artículo 116 de la Constitución española? A. No podrá procederse a la expiración del mandato del Congreso mientras estén declarados algunos de los estados comprendidos en el artículo 116 de la Constitución. B. Disuelto el Congreso, si se declarase alguno de los estados comprendidos en el artículo 116 de la Constitución, quedarán automáticamente convocadas las cámaras si no estuvieren en periodo de sesiones. C. Durante la vigencia de cualquiera de los estados excepcionales no podrán interrumpirse el funcionamiento de los poderes constitucionales del Estado. O la D, A, B y C son falsas. Venga, os dejo unos segundos y damos la respuesta correcta. Vale. En este caso, la respuesta correcta es la opción C. No sé si habrá coincidido con la vuestra, pero tiene su argumentación, su razón de ser. Veamos en el comentario. Ya estamos en el apartado 5 de los 6 que componen el artículo 116 de la Constitución. Y este, nos habla de cuestiones varias que son comunes al estado de alarma, al estado de excepción y al estado de sitio. Bien, entre esas cuestiones comunes, la primera cuestión que hay que tener en cuenta es que el segundo párrafo de este precepto, pues impide la disolución del Congreso. Como dije allá atrás, teóricamente el Senado sí podría disolverse, porque solo nos habla del impedimento para disolver el Congreso. Durante la declaración de alguno, el apartado 5 del artículo 116 dice algunos, lo cual es una errata, obviamente, porque varios de estos tres estados excepcionales no pueden estar declarados al mismo tiempo. Por tanto, tendría que haber dicho ahí declarado alguno y no en plural algunos, ¿vale? Bien, digo esto. Por otro lado, se convoca automáticamente a ambas cámaras, también como apunté antes, no solo al Congreso, para el caso de que las mismas no estuvieran en periodo de sesiones. Recordamos lo de los periodos de sesiones, que son de las cámaras, que son dos, el primero de septiembre a diciembre y el segundo de febrero a junio. Estoy refiriendo al artículo 73.1 de la Constitución. Vale, seguimos argumentando. En segundo lugar,
distinto del veto a la disolución del Congreso, si está declarado alguno de los estados excepcionales, es la previsión del párrafo segundo de ese apartado 5, ¿no? Que contempla la posibilidad de que en el momento de declararse alguno de los estados, pues el Congreso, que me he pasado, estuviera disuelto. No por expiración del mandato, puesto que el 116, perdón, el 115.1 faculta al presidente pues, para poder disolver bueno, las cámaras. La otra forma de disolución, digamos, sería la de expiración del mandato. En cuyo caso, si fuera declarado alguno de los estados del artículo 116, las competencias del Congreso serían asumidas por la Diputación permanente, obviamente la del Congreso, no la del Senado. A partir de esta distinción, pues debemos observar que en las respuestas dadas a la pregunta, pues la respuesta A lo que hace es una mezcla de los dos párrafos mencionados, puesto que dice que no podrá procederse a la expiración del mandato del Congreso. No se procede a la expiración del mandato, el mandato expira y sin más, ¿no? Bien, expira pues, por el transcurso del tiempo, los 4 años de mandato, sin más. Lo que habría de haber expresado esa respuesta es que no podrá procederse a la disolución del Congreso. Y en el mismo sentido, lo que hace la respuesta B es también mezclar, pero en sentido inverso, los dos citados párrafos del 116.5. Puesto que dice, si el Congreso estuviera ya disuelto, en el momento de declararse alguno de los estados, las cámaras quedarán automáticamente convocadas. Esto no es así, está mezclando esos dos párrafos. Lo correcto es que, caso de estar disuelto el Congreso, pues en el momento de declararse alguno de los estados del 116, lo que sucede es que las competencias del Congreso son asumidas por la Diputación Permanente. Por tanto, vemos que la A y la B no pueden ser correctas porque lo que han hecho es una mezcla de lo que establece el apartado quinto del artículo 116. Ahora, corresponde pues explicar la razón por qué la respuesta C es la opción correcta. Bien, el párrafo primero del apartado quinto del 116 de la Constitución establece en su inciso final que el funcionamiento del Congreso y de los demás poderes constitucionales del Estado no pueden interrumpirse durante la vigencia de los estados excepcionales. Y en la respuesta C hay dos matices que nos podrían hacer dudar de que esta fuera la respuesta correcta. Y que consecuentemente pues alguien haya optado por esos dos matices de los cuales ahora voy a hablar por la respuesta C, perdón, la D como la correcta. Bien, el primero de esos matices es que la respuesta se refiere al funcionamiento de los poderes constitucionales del Estado y no se menciona, como literalmente se hace el apartado 5 del artículo 116, al Congreso. Fijaros que dice su funcionamiento, digo el precepto, su funcionamiento, así como el de los demás poderes constitucionales. Pero frente a esto, que la respuesta no contempla, primero, la no cita expresa de la respuesta del Congreso no desvirtúa que la afirmación contenida en la respuesta pues, sea correcta. Y tampoco podríamos reputarlo como incompleto, porque si seguimos tirando de este hilo, podremos llegar a un absurdo de pensar que para entender que una respuesta sea correcta porque tiene que ser completa, debería contener la misma, por ejemplo en este caso, pues todo el párrafo primero del apartado 5 del 116. O si seguimos con este absurdo, pues decir que tiene que, para ser completa, pues contemplar la respuesta, pues, qué sé yo, hasta todo el artículo 116, ¿no? Esto a nadie se le ocurriría, ¿no? Por tanto, hay que medir bien lo que se entiende por respuesta correcta, por completa o viceversa, no correcta por entender que es incompleta, ¿vale? Bien, dice entonces, bueno, pues por pensar que es incompleta no podríamos tener por incorrecta la respuesta C en consecuencia. Pero
tampoco la podemos tener por incorrecta por una cuestión conceptual, ya que la referencia a los poderes constitucionales del Estado incluye también al propio Congreso, aunque no se cite la respuesta de forma expresa. Pues, ¿qué es el Congreso? Más que un poder constitucional del Estado, al igual que otros, por ejemplo, el Poder Judicial, o yo que sé, el Tribunal de Cuentas, por decir, o cualquier otro. Y con todo, es que además así se desprende ese concepto del Congreso como poder constitucional del propio proceso que venimos analizando, su funcionamiento, así como el de los demás, lo cual está diciendo que el Congreso es un poder constitucional. En definitiva, que estaríamos hablando que, aunque no se cite de forma expresa al Congreso, esa respuesta es perfectamente válida en cuanto a este matiz que estamos hablando. Y el segundo de los matices que contempla la respuesta que hemos dado por correcta, la C, es que no habla de estado de alarma, de excepción y de sitio, sino de estados excepcionales. Pero esto ya lo he explicado yo durante esta exposición en el sentido de que la doctrina se refiere con este término genérico a los tres estados, es decir, el de alarma, el de excepción y el de sitio. Por tanto, con esa expresión en plural de excepcionales no lo identifiquemos exclusivamente con el estado de excepción. Así pues, por este segundo matiz que se observa en esa respuesta C, tampoco podríamos decir que la respuesta es incorrecta y consecuentemente responder la opción D, ¿vale? Confirmado, por tanto, respuesta C como respuesta correcta. Bien, y llegamos finalmente a la pregunta 10, que dice: la declaración de los estados de alarma, de excepción y de sitio no modificarán el principio de responsabilidad A, del gobierno, B, del presidente del gobierno, C, de los ministros, D, A, B y C correctas. Vale, dejo unos segundos y a continuación damos la respuesta que es correcta. La D, A, B y C correctas. Bueno, si tenemos el texto constitucional delante, el artículo 116, que deberíamos tenerle, inclusive, pues nos daremos cuenta que en este caso, pues el artículo 116 y su apartado sexto establece sobre este particular que, pues bueno, los estados, la declaración de los estados de alarma, excepción y sitio, no modifican el principio de responsabilidad del gobierno y añade ni de sus agentes reconocidos en la Constitución y en las leyes. Con lo que este último inciso es el que hay que interpretar, que se entiende por agentes que reconozca la Constitución y las leyes, ¿no? Porque por lo pronto, pues tendríamos claro que la respuesta A, por literalidad, lo es. Ahora, ¿también pueden serlo la B y la C? Pues bueno, ya estamos concluyendo que sí. ¿Pero por qué? Porque, bueno, en primer lugar, la B que dice el presidente del gobierno, pues lógicamente el presidente del gobierno es uno de los que integra el gobierno. Por tanto, fácilmente cabría concluir que es un agente del gobierno, ¿no? Esta expresión un tanto extraña, ¿no? Pero que en definitiva esto es así, ¿no? Y la misma conclusión obtenemos respecto de los ministros. Los ministros forman parte del gobierno y consecuentemente no podemos decir otra cosa que son agentes del gobierno. Consecuentemente con todo esto, pues ahí tenemos el razonamiento de la respuesta D en el sentido de A, B y C correctas. Más allá de estos que ahí se plasman, pues podríamos concluir otros agentes del gobierno en la declaración de estos estados de alarma, excepción y sitio. Por supuesto, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, las fuerzas armadas, etcétera, ¿vale? No hay un número clausus de agentes del gobierno reconocidos en la Constitución o en la ley sobre este particular, ¿vale? Bien, pues con esto acaba esta exposición sobre los estados de alarma, excepción y sitio,
que espero, bueno, pues que haya sido de vuestra satisfacción, que más allá de, pues, el análisis del artículo 116 de la Constitución en clave opositor y para aquellas otras personas que estudiantes de Derecho Constitucional o interesados en la materia, pues hayáis obtenido conclusiones y por supuesto pues que en materia de preguntas de tipo test os haya podido aportar pues algunos principios y reglas generales a la hora de abordar este tipo de exámenes que en el futuro tengáis que afrontar. Por mi parte, nada más, simplemente deciros que si os interesa alguna otra materia en particular, pues lo podéis ahí escribir y bueno, pues en la medida que yo pueda preparar algún otro vídeo, le compartimos, ¿de acuerdo? Muchas gracias.